Los seres tridáctilos presentan en general implantes. Tenemos los implantes de Albert, como los vemos. Tenemos las placas de Josefina y tenemos una mano que posee implantes. No se conoce la composición química. No se sabe si se trata de metales puros o de aleaciones. En general, este trabajo se está analizando y será parte de los resultados de la conferencia en el año próximo. Pero por el momento, ocupémonos un poco en analizar esta situación. Pasemos. En general, hoy vamos a ocuparnos un poco, sin entrar en detalles, puesto que no se tienen todos los análisis finales, de hablar de lo que son lo que se llaman los implantes de los cuerpos tridáctiles. Aquí vemos a Josefina, que posee en general un peto metálico. Se desconoce su función, como también se desconoce su composición. Fundamentalmente, no se han hecho análisis, puesto que no se quiere dañar el espécimen. Sin embargo, como lo tenemos más adelante, existen métodos no invasivos que se podrían aplicar a estos especímenes. Ahora, aquí tenemos a Albert. Albert posee implantes de la pierna y fundamentalmente no son visibles a simple vista. Tiene 4 estructuras. Aquí están bien determinadas y según el radiólogo en general, esto podría ser un trasplante autólogo del hueso y esto en general sería un injerto, lo que en general podría decirse que sería un índice de que el ser estuvo vivo. Interesante. Ahora, ¿de qué materia son los implantes? Tampoco se sabe, pero se supone que estos implantes, se parte de la hipótesis, tienen que ser en un metal que no vaya a causar una reacción alérgica, con lo que en general se sabe que el oro es uno de los elementos que no producen con el platino este tipo de reacciones. Cabría también la posibilidad de que sean mezclas. Ahora, ¿a dónde se forma el oro y el cobre? Puesto que los análisis que se hagan por espectrometría atómica, que será lo que se tendrá que hacer, en general se determinará el elemento presente o la mezcla de elementos presentes. Ahora, ¿a dónde se forman lo que se llaman metales pesados, el oro y el cobre? En general, al principio de los tiempos, cuando el universo acababa de nacer, todo o casi todo era hidrógeno. Ahora, en general, ¿qué pasa? En el momento de formación, en general, los elementos pesados que nos rodean en la actualidad no existían y fueron fabricándose poco a poco en los hornos nucleares de millones de estrellas que al morir los liberaron al espacio. Aquí vemos una liberación en el espacio. Así, estos materiales pesados fueron incorporados por nuevas generaciones de estrellas, entre ellas el Sol, que gracias a ellos pudieron formar a su vez planetas sólidos como el nuestro. Ahora, fundamentalmente, astrofísicos de la Universidad de Warwick
y del Observatorio Europeo Austral han realizado un hallazgo fascinante. Al captar por primera vez y gracias a las ondas gravitacionales por las cuales ustedes lo saben muy bien, este año se ha dado el Premio Nobel de Física, la fusión de dos estrellas de neutrones situadas a 130 millones de años luz de nuestro planeta. Una especie de cataclismo, como lo vemos en la foto, que es una creación, una modelización, que provocó la eyección al espacio de partículas de oro, platino, uranio. Los científicos han calculado que la masa de oro producida por este espectacular evento astronómico era equivalente a 10 veces la masa de nuestro planeta. Imagínense ustedes. Entonces, el oro y los metales pesados como el cobre, el platino, son fabricados en estas fábricas estelares que son en general estos procesos que se dan y que hemos visto. Para fabricar estos elementos tan pesados se necesita una increíble cantidad de energía, tanta que hasta ahora nadie se explicaba cómo podrían existir en el universo. Sin embargo, el descubrimiento de una antiquísima y cercana galaxia llamada Reticulum 2, a 98.000 años luz, ha cambiado todo. Aquí vemos unas fotos de Reticulum en general, para que ustedes se sitúen. Y aquí tenemos otra foto de la NASA. Y es que esta pequeña y oscura galaxia, satélite de nuestra Vía Láctea, posee estrellas que contienen una cantidad realmente enorme de materiales muy pesados, entre ellos oro, plata, cobre y platino, como posiblemente serán los implantes que tendrán estos tridáctilos. Esto tampoco diferencia en el oro que puede tener una persona en el planeta Tierra en un anillo. El origen es el mismo. Estos elementos se crearon durante las explosiones de estrellas de neutrones en el interior de galaxias enanas y pasaron después a formar parte de nuestras estrellas y asteroides y llegaron a la Tierra. Ahora, comprender cómo estos elementos tan pesados pudieron llegar a formarse es uno de los problemas más difíciles de la física nuclear. Lo afirma Anna Frebel, que es una investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y autora principal en un estudio que acaba de publicarse en Natura. La producción de estos elementos tan pesados requiere de tanta energía que resulta imposible fabricarlos experimentalmente en la Tierra. Ahora esperemos que no vayan a decir que se han falsificado estos elementos dentro de los tridáctilos, puesto que, como repetimos, la producción de estos elementos tan pesados requiere de tanta energía que resulta imposible fabricarlos experimentalmente. Ahora, analizando la luz procedente de varias estrellas más brillantes de esta galaxia Reticulum 2 con telescopios Magallanes en Chile, el equipo pudo determinar que contienen una cantidad masiva de elementos como oro, plata y platino. Aquí, en general, vemos una gráfica de lo que se conoce como el proceso ERE. El proceso ERE es lo que los científicos denominan en general a la captura rápida de neutrones que se dan en estas estrellas de neutrones. Ahora, el proceso R de rápido es un proceso de captura neutrónica para elementos radioactivos. Entonces, elementos radioactivos capturan neutrones y lo que pasa es que van en ese momento a cambiar exactamente o a transmutar químicamente, lo que se da en condiciones de alta temperatura y alta densidad neutrónica. Y ahora, aquí más o menos, no vamos a entrar en detalle, explicado cómo se transmutan uno hacia otro
En el proceso R, los núcleos que son bombardeados con un elevado flujo de neutrones para crear núcleos muy inestables con gran cantidad de neutrones que decaen muy rápidamente para formar núcleos estables, pero muy ricos en neutrones. Esto es en general el proceso R, por el cual, en general, se formarían estos elementos pesados. Y aquí tenemos un tablero periódico, no el mismo que normalmente estamos acostumbrados a ver, es un tablero con elementos radioactivos, con radioisótopos los más abundantes. ¿Y qué es lo que se podría decir? Explicaré a cuáles son los elementos más propensos a devenir estables. De esta forma, elementos pesados como el oro, la plata, el cobre, el platino y otros elementos en general, se crearon durante las explosiones de estrellas de neutrones en el interior de galaxias enanas y pasaron después a formar parte de nuevas estrellas y asteroides y terminaron por estar presentes en nuestro planeta, en nuestras casas, en nuestras joyas, como le llamamos, y también en estos implantes que nos ocuparán analizar. Ahora, para terminar, diría que Anna Febel puntualiza: el oro al que tenemos acceso en el planeta Tierra no se formó en los asteroides, sino durante la fusión de estrellas de neutrones, todos los planetas y asteroides del sistema. Y después todo este oro fue transportado a la Tierra. Y en general, si nosotros vemos la composición del núcleo, sabemos que tenemos en general oro, plata, cobalto, osmio, hierro, níquel como principales y cobre. Entonces también estos se encuentran en este momento en la Tierra, pero como producto, repito, de este proceso celeste. El Instituto INCARI ha enviado a analizar estas muestras de esta mano al Instituto Peruano de Geología y Mineralogía, que hará un análisis por espectrometría atómica. Estos resultados serán dados en el año próximo. Ahora, una situación que es importante decir: existe un método que se llama espectrometría XRF portátil, que es una técnica de análisis elemental no destructiva para la cuantificación de prácticamente cualquier elemento, desde el magnesio hasta el uranio. ¿Cómo funciona? En general, se tiene el metal, el cual es excitado por una fuente de rayos X. Se produce una emisión fotónica, la cual va a ser en general registrada gracias a un algoritmo propio del aparato, y en general se va a producir, si se puede decir, un registro que se va a caracterizar fundamentalmente por un espectro continuo constituido por estos picos de energía que caracterizan cada elemento. Ahora, vamos a decir que los analizadores de fluorescencia de rayos X, XRF portátiles, poseen la capacidad de cuantificar o cualificar prácticamente cualquier elemento y que se utilizan en análisis de metales, clasificación de residuos, identificación positiva de materiales, minería y exploración, medio ambiente e inspección del suelo, arte y arqueología. Aquí vemos, por ejemplo, un modelo que es un modelo manual utilizado en minería y exploración en general, y también se utiliza en arte y arqueometría. Ahora, ¿cómo funciona en general el método? El método funciona de la manera siguiente: se tiene un tubo de rayos X que va a excitar a los electrones de las capas más internas. Estos electrones van a pasar a una capa más interna y en el momento en que pasan van a producir una emisión de fotones.
Esta emisión de fotones va a ser registrada en un detector. Este detector posee un algoritmo que va a generar los gráficos respectivos que van a caracterizar a cada elemento metálico. Por este método se analizó la daga de Tutankamón. Esta daga, que tiene más o menos 3.300 años en Egipto, tiene una cobertura de oro y un mango de oro, pero es de hierro. Investigadores italianos y egipcios analizaron el metal con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para determinar su composición química. La composición de la cuchilla de hierro, con más de 10.8% en peso de níquel y 0,58% de peso en cobalto, fue determinada con precisión mediante espectrometría de fluorescencia portátil de rayos X, como la que hemos explicado, y respalda fuertemente su origen meteórico. Sugiere fuertemente un origen extraterrestre, según los resultados de la investigación publicados esta semana en la revista Météorologique Planetaire Science. Y para terminar, ¿cómo lo pudieron comprobar? Puesto que ellos compararon el material con meteoritos encontrados en 2.000 kilómetros alrededor de la costa del Mar Rojo en Egipto y encontraron una composición similar en uno de los meteoritos. Esta daga está en exhibición en el Museo Egipcio del Cairo. Ahora, para concluir, digamos que sería muy importante que se hagan estos análisis con este método no invasivo de espectrometría XRF portátil, que además su precio económicamente es atractivo. No es destructivo y esto permitiría analizar los implantes que se encuentran en los tridáctiles, como los petos de Josefina, y analizar su composición química, como también los implantes de Albert, y comparar con los análisis que se harán por parte del Instituto Peruano de Mineralogía y de esta manera poder sacar conclusiones mucho más certeras. Bueno, para concluir, vamos a decir que en general el análisis en espectrometría portátil, que es el que yo sugiero se debería también aplicar, no es invasivo. Tiene esa gran ventaja. Esto permitiría analizar, ya bien sea las aplicaciones, como en el caso de Josefina, determinar fundamentalmente con rayos X cuáles son los átomos o las aleaciones que constituyen estas aplicaciones. Lo mismo sería con las manos y con los implantes de Albert, que sí son implantes. En este caso, fundamentalmente, se aplica la propiedad de descomposición de la luz y fundamentalmente estos análisis con rayos X se hacen para determinar ya bien sea moléculas o átomos. Segundo, estos análisis en general se van a presentar de una manera en donde existen curvas. Por ejemplo, aquí vemos diferentes elementos a los cuales son características estas curvas y de esta manera se puede determinar si se trata de elementos puros o de aleaciones en general. Ahora, para terminar, podríamos decir que estos análisis se aplican en distintos campos. Por ejemplo, aquí tenemos un mapeo en general obtenido por espectrometría portátil de análisis elemental para hacer un análisis de muestras de suelo. Aquí tenemos en general titanio, tenemos zinc, calcio, plomo, en general en lo que se llama mapas de rayos X. Concluyamos. Es muy importante decir que los equipos se han visto confrontados
a un problema de falta de recursos, puesto que, por ejemplo, un análisis portátil de espectrometría XRF puede costar aproximadamente $20,000 y con eso se podrían realizar en situ los análisis, pero económicamente hay ese tipo de limitaciones. Sería importante pensar tal vez en adquirir uno de estos aparatos de análisis para de esta manera poder confrontar los análisis que se darán por parte del Instituto Peruano de Minería. Con esto me despido, os agradezco vuestra presencia, os agradezco vuestra suscripción y nos vemos en el próximo programa. Gracias.